¡Oh! ¡Ya, Carlos! ¡Quiero escucharlo fuerte y claro tu nombre! Carlos Alberto Cortés Pérez. ¿Así? ¡Atento! ¡Atento! Carlos Alberto Cortés Pérez. Detenido en un recinto militar de Talcahuano, el periodista José Carrasco Tapia intenta ocultar su identidad pese al duro castigo al que es sometido. Quiero que me digáis, viejito, ¿qué andabas haciendo con el auto cuando pasaste? Como miembro del Comité Central del MIR, Pepone sabe que soportar la tortura es casi imposible. Pero mientras más resista, más tiempo tendrán sus compañeros para protegerse. Ese mismo día, Carrasco cayó detenido en Concepción por investigaciones durante un control callejero. Manejaba un vehículo prestado, el que días antes había eludido un control militar. Además, los detectives encontraron debajo de uno de los asientos una pistola con 2 cargadores. Para el periodista, de 31 años, separado y padre de 2 pequeños hijos, sería el comienzo de un largo cautiverio. Luego de permanecer 45 días detenido en Talcahuano, José Carrasco fue trasladado hasta la Villa Grimaldi en Santiago. Allí continuaron las torturas, pero su dolor más grande era otro. Su última pareja, una milista brasileña conocida como Gabriela, con la que convivía hace más de un año, había muerto en un enfrentamiento con los militares en Concepción. Pese a todo, Carrasco se mostraba fuerte, alentaba a sus compañeros e incluso se rebelaba contra sus carceleros. Para Pepe Carrasco, el calvario en Villa Grimaldi duró exactamente un mes. Desde allí fue enviado hasta el campo de prisioneros de Tres Álamos. Aquí pudo reencontrarse con su familia, quienes no sabían nada de él desde su detención hace más de 2 meses. Sus padres, modestos comerciantes de Conchalí, y su hermano Raúl llegaron ansiosos hasta el campo de Tres Álamos, al igual que muchos que buscaban a sus parientes. Silvia Vera era una de ellas y estaba desesperada. Su esposo Alfredo García y padre de su pequeño hijo Alfredo, de solo 3 meses, había sido detenido y no tenía ninguna noticia sobre su paradero. Mamá. Mamita. Hola, hijo. ¿Cómo estás? En el emotivo reencuentro de Carrasco con sus seres queridos, hubo incluso pequeños detalles que ayudaron a mejorar sustancialmente su calidad de vida. Ya, mamita, gracias. Pero Pepe traía información desde Villa Grimaldi que debía compartir con otros familiares, entre ellos Silvia Vera. Estos son algunos nombres de las personas que yo he visto en Villa Grimaldi. Por favor, no se le vayan a olvidar estos nombres, comuníquenlo. María Contreras, Fernando Pérez, Jimena Iturra, Alfredo García. Alfredo García, él es mi pareja. ¿Cómo está? Está muy mal traer.
Lo han torturado mucho. Pero él es un hombre fuerte y valiente. Compañera, arríe el ánimo. Él la necesita. Ese día, Silvia Vera se retiró deshecha. Las esperanzas de encontrar con vida a su marido se diluían. Sin embargo, siguió insistiendo y varias veces volvió hasta este lugar, el antiguo campo de Tres Álamos. Pero solo recibía malas noticias. Incluso se le dijo que su marido había muerto en Argentina, aunque en realidad nunca se encontró el cuerpo. Con Pepe comenzaron a apoyarse mutuamente y muy pronto se transformaron en amigos. Una relación que fue creciendo y que continuó en el campo de prisioneros de Puchuncaví, donde Carrasco fue trasladado poco después. Pasó el tiempo, casi 2 años. Pepe seguía preso y los contactos con Silvia se reducían fundamentalmente a través de las cartas. Así nació el amor, un amor que solo pudo plasmarse la nerviosa mañana del 18 de noviembre de 1976, cuando Pepe, junto a otros 304 prisioneros, pudo recuperar la ansiada libertad. Afuera lo esperaban su padre, su madre, su hermano y también Silvia. Me acuerdo patente de esa salida cuando se abrieron las puertas, cuando cantaron ellos, cantaba la gente afuera. ¡Ay, Pepe! Y bueno, y ahí empezamos a pololear. Pero la alegría y la tranquilidad de esa mañana duraron muy poco. Pepe Carrasco siguió vinculado al MIR y comenzó a recibir amenazas y a sufrir continuos seguimientos. Se había llegado a un punto límite. Hasta marzo del año siguiente, cuando él me dijo, no, Silvia, yo me tengo que ir, la situación no está buena, es súper peligrosa, así que es preferible que yo salga de Chile. ¿Tú te irías con Alfredo conmigo? Y yo le dije sí. En marzo de 1977, agobiado por las amenazas, Pepe Carrasco se autoexilió en Venezuela junto a Silvia Vera y al pequeño hijo de esta, Alfredo. En Caracas vivieron 4 años y luego se fueron a México. Aquí no hay nada que temer. México es una maravilla. Su historia, sus revoluciones, sus revolucionarios. En México, Pepe siempre continuó trabajando como periodista y recibiendo periódicamente la visita de Iván y Luciano, los hijos nacidos de su matrimonio con la periodista Olivia Mora, y que también vivían en México. Amigos como Rubén y tantos otros que no han hecho más llevadera esta distancia. Pese a estar lejos del país, parecían sentirse cómodos, y Carrasco seguía manteniendo activas conexiones políticas desde el exilio. Son bienvenidas, pero no siempre son tan... Pero en 1984 ocurrió un hecho que volvería a cambiar su vida. En su hogar de Ciudad de México, recibió la visita del periodista chileno Juan Pablo Cárdenas, quien asistía a un congreso internacional de periodistas. Cárdenas era un viejo conocido que sentía gran admiración por Pepe. Ese día vivieron una agradable velada, donde la política no podía estar ausente. Pero Cárdenas tenía preparada una sorpresa que guardó celosamente para el final de la reunión. Mira, en realidad una de las razones por las cuales vine a verte es que con unos amigos creamos la revista de análisis. Estamos dándonos vueltas con algunas dificultades, pero estamos en pie y queremos invitarte a trabajar con nosotros. Me parece estupenda idea, pues, amigo. ¿Qué quiere que le diga? Sí, encantado. Pepe Carrasco seguía perteneciendo al MIR, pero el tiempo lo había cambiado y privilegiaba la lucha en el terreno de las ideas por sobre la respuesta armada. Pero ¿y tu trabajo aquí? ¿Y los niños? Siri, es importante que los niños crezcan en su país, independiente de las circunstancias. Además, ya puedo trabajar como corresponsal de diarios mexicanos, argentinos. Nuestra palabra y nuestro pensamiento es mucho más importante allá que acá. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero
Tú sabes que la dictadura no es tan comprensiva. Oye, Pepe, ¿y tú sabes si estarás en alguna lista negra? No que yo sepa, ni en negra ni en blanca. Si volvía a Chile, Carrasco quería hacerlo legalmente y no por la vía clandestina, como lo indicaba la directiva del MIR. Con cuidado. Pepe, mira, la idea sería que comenzáramos en abril. Habíamos pensado ofrecerte el área internacional, ¿te parece? Me parece estupendo. Sí. ¿Tú qué piensas, Rubén? Pues está padrísimo. ¿Salud? Bueno, salud entonces, ¿eh? En junio de 1984, Pepe Carrasco cumple su sueño de regresar a Chile. Junto a Silvia y al pequeño Alfredo, arriendan un departamento en la calle Santa Filomena, en pleno barrio Bellavista. Luego se les unirían Iván y Luciano, los hijos de su primer matrimonio. A esas alturas ya circulaba en Chile la revista Análisis, una de las pocas publicaciones opositoras al gobierno del general Pinochet. Pepe se incorporó al equipo dirigido por Juan Pablo Cárdenas y se notaba entusiasmado y orgulloso por los resultados conseguidos. Impecable la foto. Está todo muy bien. Sí. Felicitaciones. Gracias. Pero habitualmente en las oficinas de Análisis se vivían momentos de tensión y ahora se enfrentaban a una noticia que les traía nuevos problemas: la muerte de 9 miristas en distintos puntos del país. Pero bajemos el perfil, Pepe. Si la revista sale y ellos la leen, ya no van a poder hacer nada. Y nosotros debemos hacer un reportaje con respecto a los 9 miristas asesinados. Según el gobierno, habían caído en enfrentamientos con los organismos de seguridad, pero las investigaciones de Análisis apuntaban en sentido contrario a la versión oficial. No hay ninguna verdad escrita. ¿Cómo que no? Mira, ellos los detienen, los torturan y los asesinan. Y luego pretenden decir que ellos murieron por enfrentamientos internos. Estoy de acuerdo, pero igual me preocupa. ¿Qué te preocupa en realidad? ¿Cómo que qué me preocupa? Me preocupa que el intendente de la 8ª región te esté nombrando a ti como jefe del brazo armado del MIR y que ande saliendo en esas publicaciones. ¿Sí? Es que eso es una condena a muerte, pues, Pepe. La condición de mirista parecía convertirse nuevamente en un fuerte peligro para la integridad de Pepe Carrasco. Yo no me vine de México para salir arrancando a la primera y andar escondido. Yo no te estoy diciendo que te arranques del país. Lo único que te estoy diciendo es que te vayas un tiempo con mi familia, en mi casa, hasta que se enfríe un poco todo esto. Claro, así vas a estar un poco más tranquilo también. Transitoriamente, esa mañana acordaron que Pepe se refugiaría por algunos días en la casa de Juan Pablo Cárdenas. Pero solamente por unos días. Bien. ¿Ok? Sí. Me emocionaste, weón. Ya trabajar, compadre. Trabajemos. Vamos. Pero una vez más, la emergencia pasó y Pepe pudo regresar a su hogar. Listo, terminamos, Alfredito. Desde allí continuaba trabajando como corresponsal para medios argentinos y mexicanos. Pepe. ¿Sí? Después de mucho tiempo, había vuelto a vivir con sus hijos Iván y Luciano, pero además tenía una excelente relación con Alfredo, el hijo de Silvia. ¿Terminaron las tareas? Sí, estamos listos. Ya. Ok. Pepone, como le decían sus más cercanos, seguían militando en el MIR, pero su principal actividad partidista se canalizaba a través del Movimiento Democrático Popular, MDP. Ya, y que no se les pase la hora, y acuérdense del... Maldito toque de queda. Ok, vamos. Desde las trincheras de la política y el periodismo, Carrasco parecía obsesionado en la lucha por el retorno a la democracia. Muchas veces, él y sus colegas Fernando Paulsen y Juan Pablo Cárdenas, junto a otros periodistas de Análisis, marcharon por las calles de Santiago clamando por el fin de la censura. Esa misma sombra de censura que rondó la imprenta de la revista con motivo de la publicación de un reportaje sobre Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, dos jóvenes quemados por los militares en julio del año 1986. Cagamos, compadre. ¿Qué? Cagamos, nos censuraron, no podemos salir a la tirada de los kioscos, ¿me entendí? ¿La viste, Pepe? Justo lo que yo me temía. Nunca cesamos de tener toda suerte de amenazas, amedrentamientos. Nos persiguieron por las más diversas
de las más diversas maneras, enfrentándonos periódicamente y constantemente a los tribunales, clausurándonos en un par de oportunidades en la revista. Bueno, entonces tenemos que hacer algo, pues. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No te das cuenta que el régimen está todo saltón por la presión internacional? Con mayor razón, pues, weón, hay que hacer algo. ¿Pero y cómo? Mira, las noticias que yo mando como corresponsal a los diarios de Buenos Aires se publican y llegan acá, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces hagamos nuestra propia publicación internacional. Análisis internacional. La preparamos acá, la mandamos a México y vuelve. A ver si Pinochet se va a atrever a prohibir una publicación extranjera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bien? Intentémoslo. Bien, pues es una llamada rápida. Habían tratado de acallarla, censurarla, cerrarla, perseguirla. Nunca pudieron. Siempre nosotros nos ingeniamos y cuando nos prohibieron publicar fotografía, salíamos sin fotografía y cuando nos impidieron salir en el estado de sitio, hubo una época en que la sacamos impresa en Alemania. Se llamó Análisis Internacional y la logramos imprimir fuera y llegaba impresa desde Alemania. Es decir, siempre la revista Análisis, con la genialidad de Cárdenas, de Castillo Velasco y otra gente, siempre pudo sortear todos los escollos que le ponía la dictadura. Por lo tanto, era algo muy peligroso para ellos. Dame una, vos. No. Tranquilo, muchachos. Pero para la gente de Análisis terminaba un problema y comenzaba otro. A mediados de agosto de ese mismo año, Pepe Carrasco recibió en su hogar la visita de sus colegas Hernán Cardemil y Juan Pablo Cárdenas. Ambos estaban preocupados. Esa misma mañana habían comenzado a circular en Santiago panfletos donde supuestamente la dirección del MIR condenaba a muerte a Pepe Carrasco por traición. Firmado por la Comisión Política del MIR. Tienes que esconderte, Pepe, esta cuestión va en serio, no es nada broma. Él sabía que él era una víctima potencial, porque de alguna manera él era un vocero del MIR democrático, digamos así. Entonces, las amenazas las trataron de hacer pasar en algún momento como si fueran del otro sector del MIR, cosa que evidentemente no tenía ningún asidero, ni en la forma ni en el fondo. O sea, bueno, sabíamos que era mentira, sabíamos que era una fachada de la dictadura. Pero Juan Pablo, ¿qué esta weá, weón? Si la Comisión Política del MIR desapareció hace años. Por eso, Pepe, mira. Hablamos con la María Eugenia Camus allá en Buenos Aires. Ella te va a recibir un tiempo allá, podéis trabajar incluso un tiempo. ¿Qué dices tú, Silvia? Habían salido unos panfletos con su nombre. Una cosa extraordinariamente curiosa. Yo había visto algunos de ellos afuera del Palacio de los Tribunales y se lo había contado a Pepe. Pepe decide irse a Argentina, por si acaso. Me dijo: Silvia, tengo que salir, la situación está sumamente difícil, hicimos un análisis. ¿Para qué vamos a estar aquí y pasar una cosa que no tiene ningún sentido? También me acuerdo que me dijo: tú sabes que yo siempre he estado en esta y muchas veces he estado incluso, he estado dispuesto a dar mi vida, pero creo que este no es el momento, que sería morir por morir, no tiene ningún sentido. Entonces yo me voy a ir a Buenos Aires y bueno, ahí te aviso cómo está la cosa y vemos qué es lo que vamos haciendo con los chiquillos, etc. La mañana del 20 de agosto, Pepe salió de su domicilio en la calle Santa Filomena, acompañado de Juan Pablo Cárdenas, para dirigirse hacia el aeropuerto de Pudahuel. Su destino era Buenos Aires. A esas alturas, las amenazas ya no eran disimuladas. Esto es una advertencia a la CNI. Lo mejor es que te escondas. Pepe comprendió que no tenía más remedio que salir del país. Empiezan a presionar muchos dirigentes opositores, con muchas amenazas. Y una de las amenazas que se recibe más fuerte es contra Pepe Carrasco, que le anuncian que lo van a matar, derechamente. ¿Cómo ocurre eso, Jaime? Yo no recuerdo con precisión, pero recuerdo que le llegaron cartas y hubo llamadas telefónicas. El viaje de Carrasco se preparó sigilosamente. Solo estaban enterados su familia y sus colegas más cercanos. En Buenos Aires llegaría a la casa de su amiga, la periodista chilena María Eugenia Camus, quien conoció la noticia de una manera muy singular. Y a mí me llamó Juan Pablo Cárdenas a Buenos Aires y me dijo que fuéramos al aeropuerto porque nos iban a mandar algo con un amigo, una cosa así. Fue un recado medio raro. Y nosotros fuimos y nos encontramos con el Pepe. En Buenos Aires, Pepe recuperó parte de la tranquilidad.
e incluso continuó preparando algunos artículos para la revista Análisis. Sin embargo, su mente seguía en Santiago. Pero él tenía una necesidad muy grande de estar acá. Entonces, el hecho de tener que estar allá, eso lo tenía inquieto por su forma de ser. No tanto porque tuviera temor, ni porque tuviera miedo. De verdad que no. Lo que más preocupado lo tenía era su familia. Y lo tenía inquieto también, yo diría, como la cosa política de que aquí podían ocurrir cosas en las cuales él no iba a estar. ¿Me entiendes? Él sentía que tenía que estar aquí al lado de la gente con la cual siempre había estado trabajando. Se preocupaba de que en la revista de repente a Juan Pablo lo fueran a detener de nuevo por cualquier cosa. O sea, y de verdad yo te digo que su inquietud tenía que ver más con eso que con él mismo. Cuando llevaba más de una semana en Buenos Aires, Carrasco recibió la noticia que su mujer estaba enferma de la columna. Quería y necesitaba volver, y una conversación con su amigo Fernando Paulsen terminó por inclinar la balanza. Y pasa ya con una semana. Y llama. El viernes. O sábado. Y estamos con Juan Pablo Cárdenas en la oficina. Y nosotros le dijimos que se volviera. Y le dijimos, vente, te estamos esperando, hay un asado, compadre, no pasa nada. Está todo bien. Finalmente, Pepe Carrasco resistió solo 2 semanas en Buenos Aires y el viernes 5 de septiembre regresó a Chile. Él pensó que tenía que estar acá, que aquí estaba su mundo, que aquí estaba su gente, que había encontrado una forma de luchar y a lo mejor dijo, me voy y me enfrento a eso. Entonces él llegó a la hora de almuerzo y me acuerdo que almorzó conmigo en la pieza y en la tarde parece que se fue a la revista. Y el sábado también, si no me equivoco, fue a la revista y de ahí volvió que no iba a salir más. O sea, la vida súper normal. Estuvimos juntos toda la tarde ahí en la casa, dormimos siesta. Los chiquillos andaban para acá, para allá y el domingo también fue un día así muy familiar. El 7 de septiembre, Pepe Carrasco compartió el tiempo entre su familia y su trabajo en la revista Análisis. Sus hijos pasaron la tarde en la casa de los abuelos paternos, en la comuna de Conchalí. Era un domingo cualquiera. Sin embargo, cerca de las 8 de la noche, los medios de comunicación comenzaron a informar frenéticamente de un atentado cometido contra el general Pinochet en el Cajón del Maipo. Emboscaron con lanzacohetes y fusiles automáticos a la comitiva de Augusto Pinochet. Se presume que se trataría de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En un intenso tiroteo murieron 5 escoltas y otros 11 quedaron heridos. El jefe de Estado escapó por una... ¿Aló? Iván, por favor, prende el ¿Aló? televisor. Pepe. Pepe se comunicó casi de inmediato con la casa de sus padres para anunciar que dentro de pocos minutos pasaría a buscar a sus hijos. ¿Estás bien? Pero por favor, ten cuidado. Mira que los chicos deben estar terribles. Ya, niñitos, por favor, arreglen sus cosas que el papá los viene a buscar enseguida. El temor y la preocupación se instalaron en el hogar de los padres de José Carrasco por las posibles represalias. ¿Qué terrible? ¿Qué está pasando? La noticia también llegó rápidamente a la casa del electricista Felipe Rivera y su mujer Alicia Lira, en la comuna de Cerro Navia. Felipe, apúrate, ven. Un atentado, Pinochet. Ambos eran antiguos militantes de las Juventudes Comunistas. Se va a poner difícil la cosa, negra. El negro se quedó muy callado. Yo me alegré mucho, pero ahí el negro me dijo que no, porque que uno nunca debe alegrarse antes de las cosas, porque nunca sabía qué resultaba después. En una población de San Bernardo, el profesor Gastón Fernando Vidaurrázaga sintió una extraña sensación al conocer la noticia. Vidaurrázaga, hijo de la jueza Yolanda Manríquez, era un activo militante del MIR que se movía en la clandestinidad y que en ese momento estaba junto a su mujer Marisol y a su hija Valentina, de solo 3 años. ¿Qué más?
nada. Están empezando a llenar. Ignacio Vidaurrázaga, hermano de Gastón, también era militante del MIR. En esa fecha se encontraba preso en la cárcel de Concepción, donde se enteró del atentado. Su principal preocupación fue su hermano Gastón Fernando. Me entero del atentado, lo primero que pienso es ¿dónde está mi hermano? Si va a poder pasar. Yo no tenía idea dónde estaba, ¿ya? Sabía que estaba viviendo en Santiago. Si iba a poder sortear esa noche, porque era más que obvio que era una noche de respuesta, de venganza. En su casa del Cajón del Maipo, el publicista de 40 años, Abraham Muscablit, antiguo militante comunista, seguía atentamente junto a su familia el desarrollo de los acontecimientos. Papá, ¿por qué falló el cohete? Ni idea, mijito. Pero se salvó el Pinocho este. Mientras tanto, en el departamento de la calle Santa Filomena, Pepe Carrasco estaba inquieto y se mantenía en permanente contacto con la gente de análisis. Estoy llamando para que cambiemos los titulares de la edición de mañana. Pero, no, yo escribo algo esta noche y lo incluimos. ¿Qué reacción tiene Pepe cuando se entera que hay un atentado contra Pinochet? De ponerse a llamar a Juan Pablo Cárdenas, a la editora, a toda la gente de análisis para cambiarla, o sea, porque por la noticia. Porque no era la portada que tenía la revista del análisis, era otra. Él estaba tremendamente preocupado de que la revista saliera con lo más oportuno, lo último que había pasado, y de la forma más periodísticamente correcta posible. Se preocupó de cambiar la portada de la revista Análisis. Dijo, no podemos ir con una portada en que no hace mención del hecho que acaba de ocurrir. Nosotros le hacemos ver, pero Pepe, si no va a haber revista Análisis, es decir, que vamos a ir a estado de sitio, e invariablemente con el estado de sitio se ponían en prohibición estas publicaciones. Suspendemos la salida. Pero Pepe no se rendía y seguía luchando para actualizar la portada de la revista. Pero sí, bueno, con el estado de sitio difícilmente vamos a poder colocar la revista en los kioscos. Mientras conversaba con uno y otro de sus colegas, escuchó en la radio algo que le llamó la atención. Espérate un poquito, Espérate un poquito. Para donar sangre para el señor Estanislao Mata y la señora Rosa Granate. A los voluntarios se les ruega dirigirse al banco de sangre de la clínica Santa Eufrasia. Carrasco era un tipo agudo y le resultaba extraño el nombre de la clínica y también un pedido de utilidad pública en esas circunstancias. Luego se comprobaría que era un llamado en clave de los organismos de seguridad. Pese al ajetreo periodístico producto del atentado, Pepe tenía esa tarde compromisos familiares ineludibles y debió hacer una pausa en su trabajo para dirigirse hasta la casa de sus padres en la comuna de Conchalí a buscar a sus hijos. Al volver hasta su departamento aquí en la calle Santa Filomena, se topó con su colega y amigo, Hernán Cardemil, quien le aconsejó que por precaución esa noche no durmiera en su hogar. Una medida que Pepe tenía contemplada para situaciones de riesgo, pero que paradojalmente esa noche no tomó en cuenta. Él le dijo, ¿por qué no te vas? Bueno, varias gente le había dicho ya. Entonces, él dijo, mira, no sé, es un poco tarde, los cabros se durmieron, la Silvia está medio enferma, mañana vemos. Y yo, extrañamente, tampoco dije nada. No te puedo explicar por qué, pero no dije nada. Entonces, nos quedamos ahí esperando al otro día qué es lo que íbamos a hacer. ¿Conversaron entre ustedes la posibilidad que hubiera alguna represalia? No, pero mira que sí es muy raro cuando siempre teníamos ese tema pendiente de que hay que tener cuidado, que puede pasar esto. Nada, ni siquiera lo conversamos. Yo no sé por qué. No se nos pasó por la mente porque nada extraño. ¿Comieron juntos esa noche? Comimos juntos la noche, claro, sí. Como hacemos siempre. ¿Y se duermen a qué hora, Silvia, aproximadamente? Yo creo que aproximadamente alrededor de las 12, 12:30 debe haber sido. Yo me dormí antes, él se quedó leyendo, el pelo acostado. Y a la 1 más tardar yo creo que él estaba todo apagado. Las noticias señalaban que Augusto Pinochet había escapado con vida del atentado en el Cajón del Maipo, pero 5 de sus escoltas habían muerto. Las calles estaban sometidas a intensos patrullajes y Santiago
se durmió esa noche bajo un riguroso estado de sitio. Y ellos sabían que había probablemente un atentado a Pinochet en algún momento, o alguna operación grande, o algún atentado militar grande, que eso podía suceder. Y uno de los cursos de acción probable era a muerte de militares, muerte de opositores. Y eso es una cuestión que se repite siempre. Entonces había una lista de opositores a los cuales se iba a eliminar. Una vez que se ha clarificado el panorama y que ya se sabe que el Frente Manuel Rodríguez o algún grupo cercano a él, en ese momento se hace presente alguien de la Jefatura de Operaciones de la CNI en La Moneda, con las autoridades que están en La Moneda en ese momento, llega a un acuerdo, le dice, conforme este es el plan a aplicar, adelante con el plan, le pone el visto bueno. Ese plan tenía un nombre, yo no recuerdo el nombre, pero tenía un nombre. Y se aplica el plan. Bien, señores, ya saben bien lo que pasó. En la lista de los objetivos, nombres y direcciones. El salvoconducto para trasladarse. Nadie los va a molestar. En algún lugar de Santiago, un comando de hombres fuertemente armados se dispone a recorrer las calles de Santiago con una misión clara: vengar el atentado contra el general Pinochet y cobrar con sangre la muerte de los 5 escoltas. De la mañana del 8 de septiembre, menos de 7 horas después del atentado, el comando llega hasta la casa del electricista Felipe Rivera, en la comuna de Cerro Navia. Me levanto y miro por la ventana y veo 3, 4 personas saltando la reja y hombres militares con pasamontañas, verde oliva, la formación que lo hacían, pero de civil. ¡Abran! Entonces yo vuelvo a mirar al negro que se está sentado en la cama como despejándose, entonces abro la puerta. Ya, con la subligera ahí. Venimos, compañero. Quédate tranquila, no te asustes, si venimos por el Mao. Y ahí viene la persona y dice, venimos por el Mao. Y cuando dice así, a mí me dio miedo. Porque Mao ese era un nombre que tenía cuando estábamos en la Juventud Comunista. ¡Hola, compañero! ¡Ah, tenemos reunión, compañero! No te conozco, mierda. Felipe. Quédate tranquila, si nos mandaron del frente. ¿De qué frente? ¿Cómo, compañera? ¿No sabe que yo la cagá? Y ahí pasa uno, que ahí me di cuenta que se paró entre el comedor y el dormitorio, que estaba sin pasamontaña. Y empieza, oye, apúrate, le dice, levántate que te necesita el partido. Entonces el negro le dice, ¿de qué partido me hablas? Yo no sé. No, ni que quedó la cagá, le dijo, el frente te necesita. Entonces ahí el negro dice, ay, qué mal, le dijo, estáis mintiendo. ¡Alicia! Yo no conozco a este hueón, anda a pedir ayuda. ¿Qué le pasa a ese hueón? ¡Ponle mucho chazo, hermano! ¡Ayuda! ¡No, están asaltando! ¿Dónde van? Quédate tranquila. Quédate tranquila. ¡Felipe! ¡No se lo lleven! ¡No, Felipe! ¡Felipe! Y ahí salen, lo tiran adentro de un auto, yo salgo corriendo y me acuerdo que yo miro al interior del auto donde lo tiraron. ¡Felipe! ¡Felipe! Y ahí vi que eran como 3 o 4 vehículos, partieron pero rajados. Yo seguí corriendo tras los autos, llegué hasta la esquina ahí donde termina la plaza y ahí me devolví. Pese a los ruegos de su mujer, Alicia Lira, en pocos minutos el electricista es sacado a la fuerza de su hogar y trasladado hasta un sitio eriazo en la comuna de Pudahuel. Oye, a ver, weón. Mi muerte no va a ser en vano, mierda. ¡Caste! ¡No va a ser en vano, mierda! ¡No va a ser en vano! ¡Bandido! 14 balazos, disparados a corta distancia, producen la muerte instantánea de Felipe Rivera. A él se lo llevaron el camino a la rotonda de Pudahuel, ahí donde está la Toyota. Al frente había unos potreros baldíos, había más allá una parcela, un canal, que hoy día todo eso está transformado.
Hasta aquí lo que sé, lo mataron ahí. Son cerca de las 4 de la mañana. En su hogar de la calle Fidel Angulo en San Bernardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga duerme junto a su mujer y a su pequeña hija Valentina, de 3 años. ¿Y Valentina, la hija de Gastón? La hija de Gastón. Entonces eran las 4 de la mañana, yo lo sé por el expediente, cuando fueron a la casa de mi hijo y estaban durmiendo porque habían celebrado el cumpleaños de Valentina, que cumplía 3 años. ¿Qué pasa? ¡Levántate! ¿Qué pasa? Todos los vecinos prenden las luces y ellos con ráfagas de metralleta irrumpen la oscuridad de la noche y hacen que apaguen las luces. Echan la puerta abajo a hachazos, entran, sacan a Gastón a descalzo y con una camiseta y en calzoncillo y trata de arrancar por el otro lado que lo sellaron. Él cae desvanecido y una vez que ya lo ven, porque resistió hasta el último, yo no sé por qué, tiene una fuerza enorme, lo meten a una camioneta y parten, todos ellos. Desde su hogar, Vidaurrázaga, de 29 años, es llevado hasta el exterior del motel Trois et Moi, ubicado en la carretera panamericana a la salida de San Bernardo. Mientras tanto, su mujer y su hija son dejadas en la 30ª comisaría de esa ciudad. ¿Qué están haciendo? ¡Ustedes no son policía! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ustedes no son policía! ¡Ah! Y lo acribillan, o sea, por las piernas, lo desvanecen y él se toma de las rejas, según las declaraciones que tengo yo ahora. Y fue el más aporreado y le decía, aquí ni tu madre la jueza te defiende. No te va a ayudar nadie, no te va a ayudar. Mi hermano muere por 30 balazos. O sea, eso es un cargador de AK o de subametrallador, etc. ¿Qué ensañamiento hay ahí? Son pasadas las 5 de la mañana y el comando llega ahora a la calle Santa Filomena, en el barrio Bellavista. Los vehículos se detienen frente al edificio donde vive el periodista José Carrasco. Rápidamente, los encapuchados reducen al conserje Claudio Canales. El camino está despejado. El objetivo es Pepone. Cinco y media eran una cosa. Y ahí sí nos miramos. No nos cupo, pero a ninguno de los dos la más mínima duda, digamos. O sea, nadie podía llegar a esa hora a la casa que no fuera gente que podía circular dentro del toque de queda. Yo voy a ver. Se me apretó el corazón y sentí de que eso era malísimo. O sea, que eso era absolutamente malo. Entonces ahí hablamos nomás, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, llama a Cardemil. Cardemil, hay gente en la puerta, están golpeando la puerta. Sí. ¿Quién es? ¡Ahora la puerta, por si la echamos abajo! Mi papá le exigía que mostraran su identificación y los tipos decían, bueno, salí, aquí te la mostramos. ¿Quién es? ¡Identifíquese! ¡Ahora la puerta, si no la echamos abajo! Los tipos le exigían, digamos, a gritos y digamos, con insultos, que saliera, bueno. Mi papá respondió de la misma manera también, que no iba a salir, que mostrara su identificación,
que le periodista, bueno, le respondía, bueno, sabemos perfectamente quién eres. O sea, ¿qué hacemos? Fue una cosa pero terrible y entonces él quedó en este lado de la cama, yo me vine hacia el lado mío, me puse una bata y en eso empezó la puerta, pero fuerte, 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 o sea, ya eran las patadas, o sea, ya no había, era el terror, simplemente era el terror. Y de repente veo a Iván que se aparece de ahí de su pieza, que pregunta qué pasa y ahí le digo yo, vienen a buscar a tu papá y él va. ¡Dale vuelta, mierda! ¡Ahora! ¿Quién es? Ellos empiezan a golpear la puerta para romperla. Ya yo puse una silla. Yo creo que la silla sirvió harto para que no entraran tan rápido. Por lo menos la silla la aguantó ahí, yo creo, yo diría, no sé, cerca de un minuto podría ser. La silla aguantó ahí los empujones de estos tipos. Cuando los tipos logran entrar. Y bueno, entran, abre la puerta, la silla se cae y entra un primer sujeto con una pistola, digamos, apuntando así con la pistola para dentro de la casa. Yo lo veo de frente, estoy como a 3 metros, 4 metros de él cuando entra. Y pasa por el lado mío haciendo como posiciones de tiro, así como con la pistola de carrillo y qué sé yo. Y se para después como 1 metro mío cuando a la entrada del pasillo. Y ahí yo lo vi bien, digamos, en ese minuto lo veo bien. Después yo lo identifiqué como Jorge Vargas Boris, que es un oficial, digamos, del ejército. Y entran por el pasillo a buscar a llevarla a la pieza. El periodista Hernán Cardemil, amigo y vecino de Pepe, tuvo poco que hacer frente al despliegue del comando. Y ahí entran esos dos tipos, el alto, que es Vargas Boris, obviamente, y lo agarran así, entonces él queda siempre al otro lado mío, digamos. Fue muy breve ese tiempo, fue muy corto. Bueno, lo encañó. Él tenía a alguien, el chico, delante de él, como con una pistola, y el grande estaba así, con una subametralladora, porque era una cosa muy larga, y hace esta pose y le habla algo al oído, y Pepe les dice, pero ¿por qué tanto apuro, hombre? Es lo único que me acuerdo que él le dice, y no sé, no hay, yo no me acuerdo de gritos, de nada, o sea, me acuerdo de eso que como que le hablan al oído, y ahí lo sacan, y él sale sin poner resistencia, digamos. ¡Olvídate los zapatos, Juan! ¿Dónde ahí no lo voy a necesitar? ¡Ven acá! ¡Soy periodista! ¡No pueden hacer esto! ¡Esto le va a costar caro! ¡Soy periodista! Le dicen, bueno, ¿dónde vas? No vas a necesitar ropa. Lo toman, le tuercen el brazo por atrás y lo sacan de la pieza. ¡Soy periodista! ¿Por qué crees tú que Pepe no opone resistencia, Silvia? Yo creo que por nosotros. Habían 3 niños y yo ahí. ¡Cuida a los niños! ¿Pero dónde ¿Él te alcanza a decir algo, Silvia, en ese momento? No, nada. ¿Leíste algo en su rostro? O sea, es que yo estaba tan segura que lo iban a matar, o sea, absolutamente segura, digamos, que era la última vez que lo estaba viendo. Y al mismo tiempo tenía tal terror, yo tenía un terror muy grande. Imagínate lo que es las patadas, el ruido, la puerta abajo, esta gente armada. Jamás había visto yo en mi vida una situación así, que tenía muchísimo terror. Yo tenía terror de hablar. Era una cosa, o sea, lo único que quería era que se vayan, esa gente de ahí, que se fueran, que no nos tocaran a nosotros, que no tocaran a los niños. Cuídate, Iván, cuídate, no te preocupes, tu papá va a estar bien, llama a investigación. Como el comedor, digamos, del departamento, el tipo más bajo se da vuelta, me para y me dice, bueno, no te preocupes, tu papá va a estar bien, llama a investigaciones. Y me dice, Silvia, llama a investigaciones, me dijeron que llama a investigaciones, porque él lo siguió. Y en el medio del pasillo le dijeron, no, devuélvate tranquilo, llama a investigación. Entonces Iván volvió y me dijo, Silvia dice que llame a investigación. ¡Cuida a los niños! ¿A dónde se lo llevan? Y Iván sale detrás de él. Trato de seguirlos, digamos, y salgo un poco al pasillo del segundo piso donde estaba el departamento y trato de mirar
¿hacia dónde van? Bueno, los veo que mis hermanos estaban bajando, estaban saliendo ahí. La verdad que yo en ese momento no vi más personas en el entorno. Nada más no distinguía bien porque estaba un poco oscuro y la Silvia en ese momento me dice, entra, Iván, que te pueden disparar. Y bueno, yo entré, pensando que efectivamente podía ser factible que los tipos dispararan. Testigos impotentes del secuestro de Pepe Carrasco fueron el periodista Hernán Cardemil y el abogado Fernando Segers, ambos vecinos del mismo edificio. Yo bajé prácticamente como estaba, corriendo, al primer piso, ¿no? Y alcancé a ver, vivíamos en calle Purísima con Santa Filomena, un furgón utilitario de color blanco que se desplazaba por Santa Filomena hacia la costa. Supe después que en ese furgón subieron violentamente a Pepe y también al nochero de la comunidad. El recorrido que hacen es, toman por Santa Filomena Loreto. En Loreto, ellos dejan al nochero, que lo habían subido a la camioneta, y se llevan solo a Pepe. Después de abandonar al nochero, los vehículos del comando enfilaron por la calle Loreto hacia el norte. Luego tomaron Avenida Perú y su continuación, El Salto, para llegar hasta Américo Vespucio, un trayecto en el que, según muchos, debieron sortear a lo menos 2 controles. Quienes ejecutan esta operación eran militares, con todo el poder de los militares. En la noche, a esa hora en que esto se hizo, madrugada, digamos, había toque de queda. Había estado de sitio en el país. Había estado de sitio. Con toque de queda, controlado, y ellos pasaron frente al WIN, frente al regimiento WIN y frente a la comisaría El Salto. O sea, en ambos lugares los tienen que haber detenido. Le tienen que haber dicho, no puede pasar, y ellos tienen que haber exhibido algo para pasar. El destino final de los vehículos fue Américo Vespucio, a un costado del cementerio Parque del Recuerdo. ¿A dónde me llevas? ¡Camina! ¡No pueden hacer esto! ¡Camina! ¡No pueden hacer esto! ¡Camina, desgraciado! ¡Tienen que dejar de asesinar gente! ¡No! ¡No pueden hacer esto! Balazos en la cabeza terminaron a los 43 años con la vida de Pepe Carrasco. El comando ponía fin así a su sangriento recorrido, al menos por esa noche. Muy temprano, esa misma mañana del lunes 8 de septiembre, los amigos y familiares de Pepe llegan hasta el departamento de la calle Santa Filomena. Cualquier cosa les avisa. Sí, nos avisa de inmediato. Cuídate. Que vaya bien. A ver, nosotros nos vamos al colegio periodista. Allí, rápidamente, comienzan a organizarse para iniciar su búsqueda. Yo iré a la CNI, al cuartel Borgoño. Iván, tráeme la cartera, por favor. Silvia, si quieres yo te acompaño. No, gracias, prefiero ir sola. Sí, verdad, no quiero hacer mucho escándalo si es que lo tienen ahí. Mientras las personas más cercanas a Pepe iniciaban una angustiosa búsqueda en comisarías, hospitales y cuarteles de la CNI, los vecinos de este sector descubrían exactamente en este lugar, a orillas de esta muralla del cementerio Parque del Recuerdo, el cadáver acribillado de un hombre de unos 40 años. Hasta ese momento, para ellos, era un desconocido. El cuerpo estaba botado hacia acá, estaba así, y con las manos aquí, y la polera daba vuelta. Estaba, ¿cómo se llama?, con los pies al aire, sin zapatos, sin nada. Sin duda,
había sido una noche de terror. Pero además del comando que asesinó a Carrasco, Vidaurrázaga y Rivera, también se movilizaron durante esas horas efectivos de la Policía de Investigaciones, que detuvieron al actual presidente de la República, Ricardo Lagos, al sacerdote y vocero del MIR, Rafael Maroto, y al dirigente socialista Germán Correa. Todos ellos fueron llevados hasta el cuartel central de investigaciones, donde posteriormente fueron puestos en libertad. Completamente ignorante del hallazgo de un cuerpo frente al cementerio, Silvia Vera llegaba hasta el cuartel de la CNI, ubicado en la calle Borgoño. No, lo siento, pero no pueden entrar, señora. Allí se topó casualmente con Alicia Lira, la esposa del electricista Felipe Rivera, que también buscaba desesperadamente a su marido. El nombre de mi marido es Felipe Rivera. Y el del mío, José Carrasco. En el lugar, ambas mujeres se enfrentaron a un verdadero muro de silencio. Entonces no puedo ayudarla. Así que no puedo hacer nada por usted. Oiga, pero solamente saber si es que está aquí adentro. No sé nada, se lo llevaron anoche detenido. Yo necesito saber dónde está mi marido. Pero ¿cómo nadie me va a...? Desde allí, Silvia Vera y Alicia Lira buscaron mejor suerte y se dirigieron hacia la sede de la Vicaría de la Solidaridad. Todo armado y no hemos sabido nada de anoche. Sí. Se inició una búsqueda frenética. Se llamó a todos lados, a todos los países, a distintas organizaciones, a investigaciones, carabineros. Se ejerció una enorme presión. Son las 2:15 de la madrugada del 9 de septiembre. El mismo comando que sembró el terror la noche anterior vuelve a entrar en acción. Esta vez llegan hasta la casa del publicista Abraham Muscablit, en el Cajón del Maipo. Los hombres dicen buscar a un sujeto de apellido González. Sin embargo, al parecer todo era parte de una maniobra distractiva, ya que igualmente detienen al desconcertado publicista. De ser sacado de su hogar, Muscablit fue llevado hasta el kilómetro 2,5 del camino a Lonquén, un lugar solitario, donde fue acribillado al igual que el resto de las víctimas. Su cadáver aparecería recién 48 horas después, incluso con signos de torturas. A estas alturas, en muchos sectores del país, se vivía un verdadero ambiente de terror, pero el comando aún tenía trabajo pendiente. La madrugada del miércoles 10 de septiembre volvió a salir a la calle. Esta vez, el destino fue la casa del abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, en la comuna de Ñuñoa. Al asomarme veo que están saltando la reja con mucha agilidad unos sujetos con gorros chilote, gorros pasamontañas, y se están ubicando en distintas partes de la casa para ingresar. ¿Qué sientes tú, Luis, cuando ves esto, cuando escuchas este ruido, te asomas y ves todo este grupo de gente entrando a tu casa? Mira, lo cierto es que yo sentí terror. Creo que el terror se debe sentir una sola vez en la vida. Sentí terror, me vienen unas convulsiones, saltaba. Estuve como 1 minuto a 2 minutos sin saber qué hacer, hasta que recuperé, entre comillas, un poco la calma y me puse a hacer lo que debía hacer como abogado de la Vicaría. ¡Habla Luis Toro! ¡El abogado, sí, el abogado! ¡Sí, sí! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando en mi casa, sí! ¡Avíseles, sí! ¡Que vengan, sí! Llamé por teléfono, avisé lo que estaba pasando y prendí las luces y comencé a gritar. ¡Váyanse! ¡Es un asalto! ¡Auxilio! ¡Me están asaltando! ¡Es un robo! ¡Auxilio! 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 ¡Me están asaltando! ¿Qué seguía haciendo este grupo de este comando allí? El comando se estabilizó en unas posiciones afuera, casi todas frente a las casas, frente a las puertas, y rápidamente después desaparecieron.
¿Ellos intentaron forzar y botar puertas o Quedan ventanas? ahí las marcas, sobre todo en la puerta, de los pies, de las botas. En el jardín, estaba haciendo ahí un pasto nuevo, quedaron también las marcas de las pisadas. Carabineros, cuando llegó después, vio todo esto y el propio oficial que iba a cargo de la patrulla, ya ahí le dije la verdad. Me identifiqué como abogado de la vicaría, le dije que no había un robo y que yo creía que habían intentado secuestrarme. Él miró y me dijo que abandonara el lugar, me aconsejaba que me fuera. La misma tarde del 8 de septiembre, los periodistas de la revista Análisis reciben la información del hallazgo de un cadáver a un costado del cementerio y que se encuentra en el Instituto Médico Legal. Las características parecen coincidir con las de Pepe Carrasco. Sí, muchas gracias. Los peores presentimientos comienzan a hacerse realidad. ¿Qué pasó? ¡Habla! Cuenta, por fin. ¿Pero qué pasó? ¡Habla! Llamaron de la morgue. Apareció un cuerpo baleado. Según la descripción, es un hombre como de 40 años. Y lleva chaleco negro y polera blanca. Para Carabineros puede ser el Pepone. Hay que identificarlo. Alguien va a tener que decirle a la Silvia. Cuando se llega al convencimiento más absoluto de que el cuerpo que aparece baleado entero en el Parque del Recuerdo es el de Pepe, se tiene que tomar la decisión de quién se lo comunica a su viuda. Ya era viuda, la Silvia Vera. Yo le digo. Yo te acompaño. Yo también voy, vamos. Vamos. No, nada, todo el día. Nada. Sí, los papás de Pepe también, claro. Los compañeros de la revista, claro, todos, sí. Gracias, yo te aviso cualquier cosa, si apenas sepa. ¿Ya? Ya. ¿Sabes qué? Yo te voy a llamar. ¿Ya? Chao. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Fernando, ¿qué? Pero cuéntame qué pasó, hombre. Silvia, hay un cuerpo en la morgue. Hay que ver si... Y le digo a la Silvia que acaban de encontrar un cuerpo que se confirmó era el de Pepe y que está muerto. Ay, no. Silvita. Pero... Ánimo. No. Te vamos a acompañar. Era un cuerpo, todavía no se sabe nada. Tranquila, compañera. Todavía no se sabe nada. Vamos a estar contigo todo el día. Vamos a ir, vamos a hacer el trámite. Todavía no está nada dicho, ¿ya? Entonces él me dijo, mira Silvia, hay la información de que hay una persona en la morgue que tiene las características del Pepe, que fue encontrado frente al cementerio Parque del Recuerdo, que tiene 14 balazos y bueno, tenía un pantalón gris, sus características, la camisa blanca y sus características físicas corresponden a las del Pepe. Y bueno, pensamos que es él. Mientras tanto, Iván Carrasco permanecía junto a sus hermanos en la casa de unos familiares en Viña. Allí se enteraron de la aparición de un cuerpo que parecía corresponder al de su padre. Nosotros nos enteramos por la radio, estamos escuchando, me acuerdo, seguro la radio cooperativa y la típica musiquita de la radio cooperativa, taca, bueno, dicen, bueno, fueron encontrados los cuerpos de José Carrasco, sí. Bueno, y ahí una vez que sabemos que está muerto, nos ponemos a llorar con mis hermanos, ¿sí? Y nos volvemos a Santiago. Bueno, y ahí pasa todo el resto que se sabe, digamos. Y en eso vamos en taxi, en camino antes de cruzar el Puente Independencia, y dan el flash en la radio de que habían encontrado asesinado a Pepe Carrasco. Y en ese momento supe que habían muerto al Nero. Apareció el cuerpo de Pepe, después apareció el de Muscablit, apareció el de Video Rázaga y apareció el de Manrique. Se fueron apareciendo los cuerpos de los otros. Era claramente un golpe aleccionador, no había intenciones de disimularlo tanto tampoco, ¿no? No había ninguna intención de disimular. No había ninguna intención de disimular.
ellos querían mostrar justamente el castigo. Yo creo que fue escogido Pepe Carrasco para transmitirle a todos los periodistas que no tenían paraguas y que la represión podía llegar a ellos si es que enojaban al régimen, hasta las consecuencias del asesinato. Silvia Vera estaba prácticamente segura que el cuerpo encontrado en las afueras del cementerio Parque del Recuerdo pertenecía al de su marido Pepe Carrasco. Sin embargo, al día siguiente, en la mañana, 9 de septiembre, debió concurrir al reconocimiento acá en el Instituto Médico Legal. Un trámite doloroso, para el cual debió esperar casi 10 horas. Yo lo único que quería era verlo, porque tenía ganas de abrazarlo. O sea, eso era lo que me pasaba por la mente. Yo quería ver al Pepe para abrazarlo. O sea, esa era mi idea cuando estaba con él. Y cuando llego ahí y lo veo, o sea, me di cuenta que yo no lo iba a poder abrazar. O sea, porque sentí súper fuerte que el Pepe no estaba ahí. O sea, que ese era el cuerpo de él, pero él ya no existía. Mientras tanto, Alicia Lira debió reconocer a su marido, el electricista Felipe Rivera, y la jueza Yolanda Manríquez a su hijo, el profesor Gastón Vidaurrázaga. Llego, paso y digo, ¿dónde está el director? Que era un tal Romo. Abro la puerta así de golpe y le digo, tú, fulano, muéstrame a mi hijo que lo tienes aquí. Tiene que jurar ante la Biblia, magistrado. A mí no me vas a privar de verlo, le dije yo, porque quiero darle el adiós a mi hijo, ya que lo tienes muerto. Desgraciado, le dije. Entonces me dice, hay que prepararlo. ¿Qué vas a preparar a un muerto?, le dije yo. Y llego, abro la puerta, veo una camilla, y en la camilla tapado con sábana, tiro la sábana para atrás, y él al lado metido. Retírate, le dije yo, no es tu hijo, es mi hijo. Y es el momento en que yo me voy a despedir de él. Tenía balas por todas partes, no había dónde poner un alfiler. Esta parte del estómago estaba sacada como pedazos de sangre, así, como carne de carnicería, todo abierto, no le pudieron, no admitieron que la autopsia fuera, que se sacaran las balas, porque autopsia parece que no hubo, porque estaba despedazado entero, pero le quedaba su carita. Y aquí, en la parte izquierda, tenía marcado el escudo nacional, como marcan a los caballos. Me llamó la atención, le tiré el pelo para atrás, pero no, era crespito. Y le di un beso, lo besé, y le decía, hijo, ¿por qué te mataron? Fui con mi cuñada, tiraron esa cosa donde uno les ve el rostro, y le dije que era él. Lo vimos y salimos, retrocedimos y nos corrimos. No sé si era una negación o qué. Y le entregaron la urna sellada. Nosotros aquí abrimos la parte de arriba, pero le taparon la cara. O sea, aparte, asegurándose que si uno llegaba a sacar los tornillos, eso, le pusieron un paño en la cara. Así que tuvimos que ponerle una fotografía encima. Señora Alicia, cuénteme, ¿qué pasó? Eran casi las 2:30 de la mañana. Al comienzo, la investigación de los 4 asesinatos recayó en manos del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Aquiles Rojas, quien citó a declarar a familiares de las víctimas y a testigos. Entonces me levanté y me asomé por la ventana a mirar y vi unos hombres que estaban ahí cerca de la casa. Señora Silvia, cuénteme. Eran cerca de las 5 de la madrugada del día 7. No. Era el lunes 8 de septiembre, cuando patearon la puerta de mi casa buscando a mi pareja, José Carrasco. ¿Cómo andaban vestidas estas personas? Uno de ellos llevaba un pasamontaña y el otro lo llevaba remangado en la frente, así que... Las diversas indagaciones, que incluyeron el testimonio del nochero Claudio Canales, permitieron identificar a los presuntos miembros del comando. Así, por ejemplo, Silvia Vera e Iván Carrasco debieron cariarse con el agente de la CNI, Jorge Vargas Boris, a quien habían reconocido como el hombre que entró a rostro descubierto a llevarse a su padre. Este es uno de los hombres que entró a nuestra casa y se llevó a José.
tal como estoy contigo, incluso más cerca, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, con el ministro Aquiles Rojas. Y es una sensación muy extraña también, porque tú sabes, o sea, de partida lo habías visto en la casa llevarse a Pepe. Lo reconozco perfectamente porque llevaba el pasamontaña recogido sobre la frente. Cuando él se paró, yo sentí, más que nada, que era él, porque él tiene un movimiento en el cuerpo que es muy característico y que yo lo vi cuando lo hizo con la ametralladora, un movimiento así cuando tomó al Pepe, y él repite siempre una forma de moverse. Entonces como que sentí un poco lo mismo que había sentido cuando lo vi. Yo lo que le dije al ministro, en el 99,9% es él. ¿Usted joven qué me puede decir? Sí, señor, sí, ese es el hombre que se llevó a mi papá. Me acuerdo perfectamente porque me apuntaba todo el rato con el arma. ¿Está seguro? Sí. Cerdos son tipos cobardes, digamos, y que solamente actúan o funcionan cuando tienen el poder, digamos, total, digamos, para avasallar a otra persona. Se quiebran en los careos y terminan tartamudeando frente a los ministros. Es una cobardía que nace, digamos, del saberse criminal, yo creo, y del saberse culpable. ¿Usted tiene confianza en que se va a poder hacer justicia en este caso, en el caso de su hijo? Sí tengo confianza porque están todos confesos. Según Jaime Ales, que al comienzo actuó como abogado querellante en la causa, una de las claves para descifrar la verdad fue establecer el recorrido del comando luego de secuestrar a Pepe Carrasco. El juez del momento lo que logra es formarse una opinión clara de que efectivamente tienen que haber sido militares. Porque no hay ninguna otra posibilidad de que hubieran pasado por las barreras del que tenía el regimiento Win y las barreras que tenía la comisaría sin haber tenido autoridad para pasar. Y eso tiene que haber quedado registrado. Y la camioneta en la que iban tiene que haber sido una camioneta militar. Y las armas que usaron eran militares. Por eso, la abogada Carmen Gers pidió, una de las primeras diligencias que pidió, que nunca le dieron lugar, ni en el juzgado del crimen primero, ni el ministro en visita después, una lista que el Ministerio de Defensa tenía que manejar de personas que tenían salvoconducto para salir esa noche. Con esa lista se encontraban los culpables rápidamente. Era así de fácil. Así de simple. No solo en el caso de Pepe Carrasco, en el caso de Vidaurrázaga, una patrulla de carabineros detiene los vehículos. Los detiene. Y sin embargo bastó que desde dentro saliera la sacrosanta consigna de que somos agentes de seguridad para que inmediatamente lo dejaran pasar. El abogado especialista en derechos humanos Nelson Caucoto es claro para fijar lo que son a su juicio las responsabilidades del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán. Es clave porque más allá de la responsabilidad objetiva que le asiste como jefe, él tiene participación en la dictación de las órdenes, en el planeamiento de las órdenes. Y es clave porque él mismo ha reconocido, ¿verdad?, que tiene una participación. Él pretende, eso sí, excluir a los subordinados, a los inferiores, y quiere escalar en la escala del mando hacia arriba. Y lo ha hecho. A mí me parece bien que lo haga. Yo creo que hay responsabilidades más arriba de Corbalán. Actualmente se encuentran procesados como presuntos autores de los crímenes el ex agente Jorge Vargas Boris, el ex subcomisario de investigaciones Gonzalo Mas del Valle, el sargento segundo en retiro del Ejército Víctor Manuel Muñoz Orellana, el teniente coronel en retiro del Ejército Kranz Bauer Donoso, el teniente coronel en retiro de Carabineros Iván Quirós Ruiz, el capitán de Ejército en retiro Luis Arturo Sangüesa Ross, el cabo primero en retiro de Carabineros Egon Barra y el teniente coronel en retiro del Ejército Pedro Guzmán Olivares. En la misma condición se encuentra Álvaro Corbalán. Nadie se puede equivocar. Esta causa termina con condena por los 4 secuestros con homicidio. ¿Qué condena podrían enfrentar los culpables? Una condena de presidio perpetuo es la más recurrente y es la más probable. Todos aquellos que fueron autores materiales, intelectuales, autores mediatos, autores inductores, todos aquellos que fueron ejecutores tendrán que pagar
con la misma responsabilidad. Todos arriesgan, ¿verdad?, si son autores de secuestros múltiples y homicidios, con la pena que establece la ley, que es el presidio perpetuo, y que afortunadamente ya no existe la pena de muerte. Entonces les va a afectar una pena de presidio perpetuo. Luego de estar en manos del juez Aquiles Rojas, el caso pasó a la magistrada Dobra Luksic y actualmente se encuentra a cargo del ministro Hugo Dolmetsch, quien avanzó vertiginosamente en la investigación y se estima que podría emitir el fallo de primera instancia en los próximos meses. Los familiares de las víctimas aguardan esperanzados, quizás con distintas expectativas judiciales, pero con un sentimiento común que no logra ser aplacado por el paso del tiempo: el dolor. No es un problema de vivir en el pasado, no es un problema de odio, es un problema de respeto a uno mismo, de cariño, y algo que le debemos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Por lo menos la justicia, ya que le quitaron el derecho a vivir. Y eso tienen que pagarlo, aunque el daño jamás lo van a reparar. ¿Tienes odio, Iván? No, para nada. O sea, rabia, por supuesto, sí, deseo de justicia, sí. Un deseo de justicia y dignidad, porque a la gente que estos tipos mataron no son perros, digamos, no son basura, al revés, son hombres y mujeres con 1000 veces más dignidad, digamos, que todos los criminales que han resuelto. Y ese duelo lo llevo 18 años. 18 años, un duelo eterno que lo voy a tener toda la vida. Pero hay una cosa que les voy a decir, que a esta gente yo no la odio. No la odio, no tengo odio en el alma, porque el odio envilece. Ese dolor se transformó en un dolor tan grande que hasta el día de hoy yo estoy como que tuviera mi hijo recién muerto. Es un dolor grande, es el dolor más grande que puede sentir un ser humano. Una madre no olvida jamás. Yo creo que tuve pena, porque nunca he orientado mis sensaciones hacia como el odio ni la rabia. Quizás que tú con tener odio, bronca, o sea, se te devuelve a ti, te llenas más de... Yo tenía pena, a mí la vida se me había vuelto a tronchar, digamos, se me había vuelto a terminar una forma de vivir, mi hijo otra vez se había quedado sin padre. Pena. Para Silvia Vera y el resto de los familiares, el golpe fue tremendo. Un verdadero terremoto que paradojalmente tuvo su réplica más fuerte 16 años después. Luciano Carrasco, el hijo menor de Pepone, que en 1986 era solo un niño, estaba en su dormitorio la noche del secuestro. El pánico le impidió salir y jamás se perdonó no haber intentado algo. Luciano nunca pudo superar la muerte de su padre y a fines del año pasado tomó la dramática decisión de quitarse la vida.